¿Qué le va a decir a una mujer cuyo violador está en la calle gracias a su ley? Piénselo por un segundo y admita que no está en condiciones de mirar a los ojos a ninguna de esas mujeres. Admita que no ha cumplido con las obligaciones como ministra de Igualdad. Son nuestra principal preocupación, todas las víctimas, y es puro cinismo que ante las dificultades de aplicación de la ley del solo sí es sí, que ya ocurrió también con la ley 1/2004, por cierto, ustedes utilicen así el dolor de las víctimas. Las dos somos madres. ¿Verdaderamente piensa que esta ley, su ley, beneficia de algo a nuestras hijas o a las jóvenes que están ahí? ¿Verdaderamente piensa que van a estar más seguras? ¿Verdaderamente piensa que van a ser más libres? No, la respuesta es no y usted lo sabe. Acepte el tremendo error y reconozcan lo evidente. No fueron capaces de adelantarse a las consecuencias de la ley. Tampoco tuvieron la humildad de escuchar las advertencias de este grupo parlamentario y de muchas otras instituciones. Y ahora su soberbia les impide reconocer el error y pedir perdón. Ayer les ofrecimos una nueva oportunidad para rectificar y no lo hicieron. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos agresores sexuales se tienen que beneficiar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho? Es que la ley del solo sí es sí protege por primera vez y da al Estado la capacidad de proteger por primera vez a todas las víctimas de violencias machistas, de violencias sexuales, también a las de trata con fines de explotación sexual y explotación sexual, al 8% que denuncia y también al 92% que desgraciadamente todavía no denuncia por miedo a no ser creídas o por normalizar esas violencias. Con la ley del solo sí es sí, el 100% de las víctimas, las que denuncian y las que no, tienen derecho a psicóloga especializada, asesoramiento jurídico gratuito, una trabajadora social que les acompañe en el acceso a todos sus derechos, derechos económicos y sociales, centros de crisis 24 horas para acudir cuando lo necesiten a respaldar sus derechos, recogida y conservación de muestras sin necesidad de poner una denuncia, derecho a la reparación. La ley del solo sí es sí pone el consentimiento en el centro, visibiliza también en el Código Penal violencias que hasta ahora permanecían invisibles y normalizadas ante el sistema penal como el acoso callejero, reconoce la sumisión química como una forma de cometer una agresión sexual, crea casas de infancia para la adecuada protección de los niños y de las niñas en procesos judiciales, incorpora medidas procesales de acompañamiento a víctimas como el no contacto visual con el agresor o declarar en salas especiales. Esto es lo que hace el Gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. De apropiarse del feminismo y de utilizarlo para dividir a la sociedad. La igualdad es una política de Estado y ni tiene género ni tiene color político. Deje de exculparse insultando a los jueces llamándoles machistas. Deje de cuestionar su trabajo. La ley la han hecho ustedes y no ellos. Por lo tanto, ustedes son los únicos responsables. Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. 1 billón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir. Frente al populismo punitivo que ustedes promueven, nosotras estamos trabajando en leyes integrales que garanticen la protección de todas las mujeres. Y eso vamos a seguir haciendo. En relación al artículo 103 y tras las palabras vertidas por parte de la ministra de Igualdad en relación a mi grupo parlamentario, del que ha dicho que promueve la cultura de la violación, quiero dejar muy claro que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir las políticas de igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país, que ha luchado y va a seguir luchando porque se acabe contra la violencia de género.
Y lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable, por lo menos por respeto a las víctimas de las agresiones sexuales. Muchas gracias. Entonces, ¿ustedes cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa, en lugar de poner el foco en el agresor, como han hecho ustedes en la campaña institucional de la Silencio, por favor. O decirle a una mujer, no debería pasar, pero pasa, en lugar de decirle a un agresor que deje de agredir sexualmente a las mujeres? Señora, no se preocupe, usted no está sola. Nos tiene a todos nosotros enfrente para combatir sus políticas de la discriminación y del enfrentamiento del feminismo radical y excluyente. Políticas que abandonan a las verdaderas víctimas, que tratan de infantilizar a las mujeres y criminalizan a los hombres. Y no es necesario que usted nos mida la falda ni haga campañas de cómo responder ante una ofensa. Sabemos hacerlo solas, pero no borrachas. Serenas y con madurez. Sabemos cómo lograr nuestras metas porque lo llevamos haciendo mucho antes, desde que usted fuera ministra. Y es que a una ministra no se la protege, una ministra no se esconde. Debe asumir su responsabilidad y rendir cuentas de sus políticas, que se miden por sus resultados y no por sus intenciones ni por su propaganda. Desde enero de 2020 que ostenta su cargo, dígame, ¿cuántas víctimas carga a sus espaldas? Víctimas que ha sido incapaz de proteger a pesar de los miles de millones de euros de los españoles que malgasta en su ministerio. Pues mire, 151 víctimas por violencia intrafamiliar, incluyendo menores asesinados a manos de sus madres o de sus padres. Se disparan los casos de víctimas por delitos sexuales cometidos, muchos de ellos por manadas importadas. Entre 2020 y 2021 han sido más de 30.000. Y es que, desgraciadamente, los resultados de su gestión... Silencio, por favor. Los resultados de su gestión no se traducen en pérdidas económicas, sino en pérdidas de vidas humanas. Y a todo ello debemos sumar que ayer el Tribunal Supremo avaló la reducción de penas a los condenados por delitos sexuales con la entrada en vigor de su ya mal nacida ley del solo sí es sí, en contra del pronunciamiento del fiscal general, otro empleado a sueldo del Gobierno. Ante los pésimos resultados de su gestión, ¿por qué no ha dimitido? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Mire, señoría, por suerte somos más en este país y también en este hemiciclo quienes queremos más feminismo, quienes queremos más derechos y quienes queremos más democracia. Y a pesar de todas sus estrategias de violencia política, vamos a seguir aquí legislando para garantizar los derechos de las mujeres. Como le he dicho antes a sus socios de gobierno del Partido Popular, la ley del solo sí es sí permite proteger al 100% de las víctimas y garantiza por primera vez la capacidad del Estado de proteger a todas las víctimas de todas las formas de violencias sexuales. Eso es lo que vamos a hacer. Silencio, por favor. Garantizar los derechos de las mujeres y no se preocupen, que a ustedes no se les espera. Señora Cañizares. Usted no escucha los datos, que son abrumadores. El número de condenados beneficiados por su capricho legal asciende a 39, además de 10 excarcelados. ¿Imagina usted cómo deben sentirse esas víctimas que fueron violadas y ultrajadas, sabiendo que sus agresores están libres o cumplirán menores condenas? Pero usted, en lugar de dimitir, con la frente muy alta y la lengua afilada, insulta a quienes le advirtieron de estas consecuencias. Su ley ejerce violencia institucional contra las mujeres. Las únicas críticas y observaciones que ustedes hicieron a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es que habría que firmar un contrato para mantener relaciones sexuales y que estábamos vulnerando la presunción de inocencia de los hombres. Así que, como le digo, escuchen cómo hay una ley que ahora protege a todas las víctimas, al 8% que denuncia y al 92% que no denuncia, y les ofrece los derechos que deben tener y que deben ser garantizados por el Estado, y reconozcan de una vez que la violencia tiene género.